Lógicamente, y además, con el tema de Bellingham se me ha venido otro nombre importante a la cabeza que no debéis olvidar jamás. Su nombre es ni más ni menos que Juni Calafat y al parecer junto con Florentino está cerrando el trato con el Borussia de Dortmund para fichar al jugador inglés. Y ya sabéis que es que cuando Florentino y Juni Calafat se ponen manos a la obra no solo consiguen lo que quieren, sino que además es porque muy probablemente la gestión de ese fichaje les necesita. Y bueno, pues obviamente nunca está de más recordar lo importante que es que Juni Calafat esté al frente de este tipo de operaciones, porque al final la gran mayoría acaban en el mejor de los puertos. Número 1, porque se termina produciendo la operación. Número 2, porque ese jugador que viene el Real Madrid termina triunfando. Lógicamente siempre puede haber una larga lista de errores o de jugadores que no hayan salido como se pensaba. Obviamente, a ver, nadie es infalible, pero sí que es verdad que de una forma o de otra al final el trabajo de Juni Calafat, sobre todo con Vinicius, Rodrigo, Militao, Casemiro, ahora Hendrix, se está viendo y se va a ver plasmado. Así que bueno, pues yo creo que tenemos que confiar en él y en que nuestro director de fútbol internacional es ahora mismo el mejor que puede estar ahora mismo dentro del Real Madrid. Así que bueno, pues yo la verdad, así las cosas, me alegro bastante de que haya sido una vez más Juni Calafat el que se haya puesto manos a la obra, porque al final te das cuenta de que Florentino tiene buenos sucesores. Honestamente creo que es un tío que tiene la visión de empresario de saber quién puede estar junto con él en este tipo de operaciones tan grandes, quién puede estar con él en un momento de sucederle, ¿vale? En un momento dado. Y bueno, pues lógicamente pues me alegro un montón, porque igual que Bellingham, Hendrik y muchos otros jugadores, Juni Calafat seguro que tiene en mente y en cartera a muchos otros que no conocemos, que no sabemos y que en un momento dado pueden estar lógicamente ahí delante, precisamente para, bueno, pues en un momento dado encontrarnos con una noticia de que el Real Madrid está interesado en esto o en lo otro. Si no, desde luego lo veo muy tremendamente complicado. Luego además un clip que seguramente para muchos de vosotros pasó completamente desapercibido, pero que yo considero tremendamente importante, fue el mismo momento en el que José Félix Díaz, hablando con Rubén Martín, pues de alguna manera daba a entender cómo efectivamente ahora mismo José Félix Díaz es, junto con Pedrerol y probablemente, presumiblemente, Tomás González Martín, la fuente de información más fiable que puedas tener cuando quieres saber algo, lógicamente, del equipo blanco, ¿vale? Ayer precisamente hubo un comentario muy aparentemente ingenuo que no llevaba a ningún sitio, en el que José Félix Díaz comentaba, o le había comentado a José Ángel Sánchez, y esto lo dio a entrever, como que de una forma o de otra son Florentino y José Ángel pareja de hecho, ¿vale? Lo que significa que el hecho de que al final ellos se compenetren también ha hecho que creen un equipo tan importante que de una forma o de otra, te hace entender como que la cosa siempre va a tirar adelante, pero además te da a entender que José Félix lógicamente sabe perfectamente quién es quién en todo este juego, qué se juega, qué papel juega cada uno, y evidentemente es por eso por lo que hay que confiar más que nunca en lo que comente José Félix o Josep Pedrerol, puesto que, bueno, si te das cuenta y si te fijas, al final tienen información que prácticamente nadie más tiene, porque sabes perfectamente que José Félix está muy bien conectado a José Ángel, ¿vale? Entonces, no sé si está el clip por aquí, como es un directo muy largo, no puedo ponerlo más o menos donde me gustaría, ¿vale? No sé si acertaría de más, pero recordad que en ese clip largo efectivamente José Félix reconoce que él, habiendo hablado con José Ángel y conociendo a Florentino, que fueron una pareja de hecho, que se lo ha dicho a ellos personalmente, al final te das cuenta de que toda la información viene de ellos directamente, ¿vale? No hay que ser tampoco un hacha para saber de dónde viene todo el percal. Así que bueno, pues como digo, si queréis saber algo del Real Madrid, Pedrerol, José Félix y por supuesto Tomás González Martín son las mejores fuentes de información con todo lo que respecta al equipo blanco. Luego además comentaban en la cadena COPE ni más ni menos que lo que va a ser el pack que va a ofrecer, pack de dinero que va a ofrecer el Real Madrid a Jude Bellingham, y es ni más ni menos un presupuesto total de 130 millones de euros, ¿vale? Jude Bellingham lógicamente no va a recibir toda esa cantidad, sino que todo esto será para el Borussia de Dortmund, teniendo en cuenta que al final entre comisiones, lo que pagas, impuestos, el sueldo del jugador, se te va a ir una auténtica burrada, ¿vale? Yo creo que es una buena operación, pero sinceramente me parece que el precio, el monto total, es un pelín alto. Yo personalmente creo que hubiera metido en todo el pack los 100 millones como límite y fuera, porque al final tú no sabes muy bien realmente hacia dónde va una cosa o la otra, y si al final el jugador, dime tú a mí, que no triunfa o que no se le da bien,
te acabas de comer un jugador de 100 millones de euros para absolutamente nada. Y en ese sentido creo que hay que estar muy atentos a lo que se paga por cada jugador. Obviamente Bellingham es un jugador a priori bastante contrastado, ¿vale? No es un jugador al que estamos fichando a ciegas, pero yo siempre digo lo mismo. Luka Jovic era un jugador, ¿vale?, que en su momento lo estaba petando en el Eintracht de Frankfurt y todo el mundo se derretía con el posible fichaje de Luka Jovic por el Real Madrid, y al final fijaos cómo terminó la cosa, ¿me entendéis? Entonces no nos hagamos muchas historias, demasiadas ilusiones, porque al final todo este tipo de noticias, situaciones se pueden quedar en absolutamente nada, ¿vale? Y al final el jugador que parecía que estaba en el top de la montaña se puede terminar quedando fuera de cualquier tipo de ranking o, bueno, cualquier tipo de rendimiento espectacular que esperara el Real Madrid, ¿vale? Así que vamos a ser muy prudentes con lo que puede dar Bellingham al Real Madrid, porque en realidad esto del fútbol es prácticamente una apuesta. Te puede salir bien, te puede salir mal, lógicamente te puede ir muy bien y al jugador triunfar en el Real Madrid y darle todos los títulos del mundo, o por el contrario te puede ir muy mal. Así que vamos a ser prudentes y veremos a ver qué puede entregar Bellingham al Real Madrid, que nos permita pensar que va a ser un jugador del futuro. Luego además una noticia de Edu Aguirre ayer en el Chiringuito, que curiosamente no habla nada, no dice nada de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo está pendiente a ver si dice algo, no lo dice. Sabemos que hay una foto por ahí circulando en la que se le ve a él llegando ni más ni menos que a la casa de Cristiano Ronaldo aquí en Madrid, en la finca. Y bueno, pues el asunto es que Edu comentaba que hay un jugador que ha sorprendido para muy bien al staff técnico de Ancelotti, que es ni más ni menos que Asensio. Pero la noticia aquí no está tanto en eso, puesto que por lo visto ha habido un cambio de actitud con respecto a Marco Asensio. Ha habido un cambio, bueno, el propio Marco Asensio ha cambiado de actitud, cambió de actitud cuando se enteró de que iba a ir ni más ni menos que seleccionado, ¿vale? Con España, convocado con la selección española, y hubo un cambio de actitud muy grande con el que lógicamente Ancelotti se puso muy contento. Pero el gran problema es ni más ni menos, ni menos ni más, que Edu Aguirre no es optimista con respecto al futuro de Marco Asensio y sigue pensando y creyendo que en la directiva de una forma u otra le van a invitar a marcharse y que no va a tener sitio en el Real Madrid. Bueno, yo creo que es un jugador que es importante, que puede marcar 12 o 13 goles por temporada, pero que poco a poco, viendo el atasco que vamos a tener cada vez más en el equipo blanco, honestamente diría honestamente que lo veo complicado, ¿vale? Veo difícil, sinceramente, que al final el jugador vaya a continuar también en el Real Madrid, porque tiene mucha competencia, porque ya tendría que hacer un papel soberbio y extraordinario en cuanto a lo que se refiere, pues a nivel de actuaciones individuales, etcétera, etcétera. Lo veo tremendamente complicado, de verdad, tremendamente complicado. Pero bueno, ahí está el fútbol para cambiar lógicamente las expectativas, las estadísticas, las predicciones y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, esperemos a ver a ver si tiene un poco de suerte y se le da bien. Y bueno, pues al final vemos una mejor versión de Marco Asensio, que ya digo que yo personalmente lo dudo, porque está prácticamente, en mi opinión, las cartas echadas. Pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar a ver un poco y vamos a darle una oportunidad. Y bueno, tal y como os comenté ayer, la información que venía de Diario AS afirmando de que Davies estaba en el objetivo del Real Madrid, ya os vine y lo visteis todos estos directos con José Félix Díaz, que Davies no es jugador objetivo de momento del Real Madrid. No por nada, no porque no guste, es un pedazo de crack, pedazo de jugador, lo puede hacer muy bien, lógicamente puede ser uno de los perfiles deseados por el Real Madrid, pero Bill viene a contrarrestar esta información precisamente por el hecho de que Alphonso Davies no es un jugador que tenga o que vaya a quedar libre. Tiene contrato hasta 2024 y encima nos hemos enterado de que el Bayern de Múnich se lo quiere extender hasta 2025, con lo cual es prácticamente imposible imaginar que Alphonso Davies vaya a tener la posibilidad de jugar en el Real Madrid, o de que siquiera el Real Madrid vaya a ser capaz de ir a por Alphonso Davies. No hay posibilidad ni opción de lo más remoto, ¿vale? Es muy difícil que Alphonso Davies se convierta en jugador del Real Madrid, porque no solo tiene contrato en vigor, sino que además encima es un jugador al que quieren renovar. Yo personalmente, si por ejemplo se vendiera a Mendy y consigue sacar 50 kilos por él, yo personalmente creo que sería un jugador por el que merece la pena ir, ¿vale? Alphonso Davies. Pero por otro lado están diciendo que Fran García. Bueno, yo entre fichar a un jugador del Bayern de Múnich que lo ha competido en todo y en lo más alto, y Fran García, con todos los respetos a Fran García, que seguro es un pedazo de crack y es un tío magnífico, sinceramente lo veo muy complicado, ¿vale? Lo veo sinceramente difícil y veo de verdad
complicado que efectivamente Fran García se vaya a convertir, o bueno, sea incluso mejor jugador que Alphonso Davies. Lo veo muy difícil porque para mí Davies ha jugado en lo más alto, en la élite, es un pedazo de crack, ha jugado un mundial, o sea, para mí Alphonso Davies es que ahora mismo no tiene ni punto de comparación y está muy por delante, no solo de Fran García, sino de tantos otros jugadores. Pero ya digo que esto va a ser tremendamente complicado y vamos a tener que esperar a ver si efectivamente el Real Madrid o cualquier otro se puede hacer con los servicios del jugador, porque es uno de los más cotizados. Y bueno, como veis aquí otra exclusiva que daba ayer el Chiringuito, que era ni más ni menos que acerca de Simeone y su futuro en el Atlético de Madrid, ¿vale? Bueno, pues el futuro de Simeone no parece desde luego nada claro y parece bastante más bien oscuro. Bueno, pues dejadme que os diga que esta Dani de Marcos, parece que se llama, comentó que en el Atlético de Madrid le habían dado un ultimátum a Simeone, ¿vale? Le habían dado un ultimátum a Simeone en el sentido de que se le habían propuesto irse ya y Simeone, sin embargo, había dicho que no. No sé, sinceramente, en qué términos lo habría hecho, es decir, más amigable, menos amigable, de una manera más directa, menos directa, pero sí parece bastante obvio, quería decir, que efectivamente Simeone tiene, en mi opinión, los días contados en el Atlético de Madrid. Ya digo, yo siempre, a pesar de no estar de acuerdo en sus planteamientos en muchas ocasiones, o bueno, pues que sea del Atleti y yo del Madrid tal y cual, para mí Simeone siempre será o habrá sido un gran entrenador para el Atlético de Madrid, que marcó un punto de inflexión en la historia reciente rojiblanca. Un tío que fue capaz de imprimir el gen competitivo al Atlético de Madrid y ponerlo lógicamente a la altura de los grandes y de los mejores. Por eso llegó a finales de Champions, fue hipercompetitivo, ganó Liga, tal y cual, no sé qué. O sea que realmente marcó un antes y un después. Pero probablemente, como suele decir en la vida y en el fútbol, todas las etapas llegan a su fin o tienen su fin o lo que sea, pero ahora ya sí que veo muchas voces disonantes dentro del Atlético de Madrid con respecto a lo que Simeone puede querer o no hacer, o simplemente si Simeone es la persona adecuada para dirigir un nuevo proyecto en el Atlético de Madrid, un proyecto que sea más transitorio hacia otro camino que quizá el Atlético de Madrid no ha explorado y que por el contrario quiere explorar. Así que bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa y a ver si efectivamente de una forma o de otra, bueno, pues al final Simeone continúa en el Atlético de Madrid o por el contrario se deshacen de él y traen a otro.